Cordial saludo a todos. Mi nombre es Cristian Bolívar de la Hoz, licenciado en Matemáticas y Físicas, y en este espacio les voy a hablar sobre las cifras significativas. Es poco común escuchar en el medio cotidiano sobre ellas. Es algo exclusivo de la medición. Bien, a veces cuando hacemos operaciones matemáticas con decimales, nosotros hacemos redondeos, pero no tenemos en cuenta ninguna norma, simplemente hacemos el redondeo. Y por ejemplo, si nos da 35.0, pues ponemos 35. Matemáticamente 35.0 es lo mismo que 35, pero en medición no. Ese cero tiene un significado muy importante. Es más, 35.0 en medición es muy diferente que 35.00. ¿Ya? Entonces, para poder entender esas pequeñas pero tan importantes sutilezas en la medición, hay que entender lo que son las cifras significativas. Bien, entonces, una cifra significativa o dígitos significativos representan el uso de una escala de incertidumbre en determinadas aproximaciones. En medición, la incertidumbre es como que la región donde se encuentra la medida. O sea, experimentalmente no hay forma de medir de manera exacta alguna medida. Tú puedes decir que mide 5 centímetros. Siempre hay una incertidumbre, una región donde se encuentra. ¿Cómo así? Veamos esto. Dice, el uso de estas considera que el último dígito de aproximación es incierto. Por ejemplo, al determinar el volumen de un líquido con una probeta cuya precisión es de 1 milímetro, implica una escala de incertidumbre de 0,5. Así se puede decir que el volumen de 80 milímetros, como ven en la gráfica, realmente tiene una incertidumbre. O sea que está entre quién? Entre 79.5 milímetros a 80.5 milímetros. Ahí se encuentra la medida. Una forma de representar esto sería así: 80.0 más o menos 0,5 milímetros. Ahí está incluyéndose la incertidumbre. Bien, una pequeña región donde sabemos que está la medida. No hemos dicho que la medida es 80, sino que está en esa región. ¿Bien? Bueno, veamos. Toda cifra tomada una medida más un dígito estimado se considera significativa. Si nosotros vemos la medida de la tabla que se encuentra entre las dos reglas, resulta que las medidas van a ser diferentes a pesar de que es el mismo objeto. La regla A de superior tiene medidas en milímetros, en cambio la abajo tiene centímetros. Si vemos la de centímetros, podemos decir que es 8, bueno, no está exactamente la mitad, 8,6, pero ese último dígito nos da una incertidumbre. En cambio, el otro, pues, es un poco más preciso. O, evidentemente se ve que está entre 8,6 y 8,7. Entonces nos da una precisión eh, mayor, por lo que nos daría una cifra significativa adicional. Bien. Entonces, en definitiva, los dígitos significativos son aquellos que le dan a un número o una medida un valor real. Son los que determinan con seguridad. O sea, hay unas reglas para establecer las cifras significativas. Bien. Entonces, la primera, los dígitos de cero, distintos de cero, siempre son significativos. Todo cero al final, de la derecha a la primera, cifra significativa, también es significativo. Por ejemplo, 0.20 tiene dos cifras significativas. Ojo a esto, los ceros que están de la posición decimal no son significativos, pero los que están después sí. El 20 tiene dos cifras significativas. Hablemos un poco de esto. ¿Qué diferencia habría entre 0.2 milímetros y 0.20 milímetros? Nos está, si fuera 0.2, como en el ejemplo que mostramos del volumen, nos da una incertidumbre.
¿De cuánto? De 0,05. O sea, puede ser 0,195 o 0,25. Hay una región donde se encontraría la medida, porque es 0,2. Pero si nos dicen que es 0,20, ya no está, esa incertidumbre es más pequeña. Ya sabemos de que mide exactamente 0,2. Si existe una incertidumbre, sería en la tercera cifra, o sea, 0,005. O sea, hay una diferencia enorme entre colocar una medida de 0,2 a 0,20. Bien, en el abajo tiene 4 cifras significativas que serían 3, 0, 1, 0. Los ceros anteriores no son significativos. Los ceros entre dos números también son significativos. Los ceros utilizados para localizar el punto decimal no son significativos. Bien, lo que decíamos hace un rato, en el 0,00000001 solo el 1 es significativo y el 0,03 solo el 3 es significativo. Si lo ponemos en notación científica sería 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 por 10 a la menos 7. 1 es la única cifra significativa. 0,03 en notación científica sería 3 por 10 a la menos 2. Una sola cifra significativa. En un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos, lo que hemos hablado. Si un número no tiene punto decimal y termina con 1 o más ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Para poder especificar el número de cifras significativas se requiere información adicional y se expresa el número en notación científica. Pero si se indica el punto decimal, entonces los ceros son significativos. Por ejemplo, 0,0320 tiene 3 cifras significativas. Los ceros antes no son significativos, pero el que está después del punto y los dígitos sí. 32,00, los ceros al final, a la derecha del punto, son significativos. ¿Qué pasa cuando no está el punto? Por ejemplo, 4700. En teoría tendría dos cifras significativas, pero estamos hablando del número 4700. Entonces, si se da una especificación adicional, podrían considerarse los dos últimos ceros significativos. Depende del instrumento y lo que se esté midiendo. Por ejemplo, se está midiendo 4700 centímetros y se sabe que el flexómetro está en milímetros, entonces podrían considerar los dos últimos ceros como significativos. Bien, pero si se coloca 4700.0, tiene una cifra significativa. Bueno, comparado con el 4700 tendría 3 cifras significativas de más, porque ya nos da la precisión de que no va a ser 4700.1 o 4699.9, ¿no? Sabemos que va a ser exactos y si hay una incertidumbre será en el 0,05 milímetros. Entonces, para resumir, cualquier dígito diferente de 0 es significativo. Los ceros al final, después del punto decimal a la derecha, son significativos. Ceros entre dígitos distintos de 0 son significativos. Ceros usados para establecer valor posicional no son significativos. Ceros a la izquierda del primer dígito distintos de 0 no son significativos. Los ceros al final de un número entero pueden ser o no ser significativos. Lo que hablamos hace un momento depende mucho de la situación, del instrumento y la magnitud que se esté midiendo. Si un número es mayor que 1, todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos. Si el número es menor que 1, entonces únicamente los ceros que están al final del número y entre los dígitos distintos de 0 son significativos. Hagamos una pequeña prueba, observemos las siguientes cantidades y obtengamos la cantidad de cifras significativas.
¿Listo? Aquí están las respuestas. Tiene 6 el primero, el segundo tiene 5, 3, 5, 4, 3 y el último tiene 2. Eso es aplicando pues las reglas que hemos enunciado. Bueno, espero que este pequeño video les haya servido de mucho para comprender cuando en una medición una cantidad es significativa y cuando no lo es. Bien, muchas gracias por su atención.